Te damos las gracias, Jesús. Eres grande, Señor. Que un ejército campe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Oh,
te adoramos, Señor. Te exaltamos, Jesús. Oh, eres grande, Padre. Te adoramos, Señor. No puedo, sino anunciaré y hablaré de ellas. No hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas. Enumerarlas no puedo, sino anunciaré y hablaré de ellas. No hay tiempo para terminar. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Jesús. Oh, te alabamos, Señor. Oh, te adoramos, Padre. Oh, te damos las gracias, Señor, por las que has hecho en nuestras vidas, Jesús. Gracias porque nos permites estar una vez más ante ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Jesús. Te exaltamos, Padre. Cada día más a ti.
sí, mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Que estás sentado en el trono, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Jesús, ven, 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 ven,
está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oh, te exaltamos, Jesús. En esta tarde vamos a continuar con la misma hilo de estudios que estoy haciendo acerca de el regreso del Señor. Y en esta tarde vamos a mirar una profecía que fue una maravilla que se cumplió y que a través del estudio de hoy vamos a mirar por qué Cristo va a volver a venir. Prácticamente, ¿por qué tiene que venir? Se oye medio extraño, ¿por qué tiene que venir? Es porque dice su palabra que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Y los que hemos mirado las profecías bíblicas del Antiguo Testamento, hemos mirado cómo se han ido cumpliendo. Y si esas se han cumplido, es por eso que el Señor tendrá que venir para terminar las profecías que Él ha dado. Y vamos a mirarla en esta tarde, vamos a mirar la profecía de Zacarías. No hay que confundir Zacarías del Antiguo Testamento con Zacarías el sacerdote, que aunque era todavía en el Antiguo Testamento, pero él no era un profeta, él era un sacerdote. Y vamos a leer en el capítulo 1 y el verso 67 al 79. Vamos a leer la profecía que aparece cuando nace Juan el Bautista. La profecía que este hombre da y el cumplimiento nosotros lo conocemos, que se llevó a cabo en Cristo. Y dice la palabra en el nombre del Señor, dice el verso 67, y Zacarías su padre, hablando de Juan el Bautista, dice, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio.
salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le sirviéramos, en santidad, en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, hablando acerca de Juan el Bautista, dice, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Padre, gracias le damos hoy y siempre en el nombre de Jesús, suplicándole a mi Señor, Padre, que bendiga, Señor, en este día a su pueblo con su palabra. Hemos estado hablando, Señor, acerca de su venida. Y aquí, Señor, continuamos, Señor, con el mismo tema, Señor, ya que su iglesia debe estar plenamente preparada, como hemos ido mencionando ya en los mensajes anteriores. Por eso yo le suplico, Señor, que abra nuestro entendimiento, que fluya a través de sus siervos, Señor, y que la enseñanza, Señor, de esta noche, Señor, sea para ir afirmando, Señor, esta profecía que pronto se cumplió, que lo que este hombre profetizó, Señor, acerca de su Hijo, que sería el profeta que introduciría, Señor, a nuestro Salvador. Usted habiéndolo declarado ya, por ello, mi Señor, en esta noche, Señor, le suplico yo que nos abra la luz del entendimiento, que nos vaya mostrando, Señor, la revelación de su palabra para ir entendiéndola mejor, para vivir los días por venir, Señor, como dice el último verso, en su paz. Se lo suplico a mi Señor, no sin antes poner este servicio en sus manos, y que al fluir a través de mí, Señor, me ayude para hablar, Señor, por qué motivo usted tiene que regresar, porque siempre lo que ha dicho mi Señor, usted lo ha cumplido. Por lo tanto, hacemos reprensión al maligno y confesamos, Señor, que la presencia suya se mantendrá mientras que hablamos de ello, y a usted al final de todo le daremos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miramos aquí prácticamente una de las últimas profecías en los últimos tiempos del Antiguo Testamento, entrando al Nuevo Testamento, antes de que la iglesia naciese. Y miramos primeramente que siendo el sacerdote, fue lleno del Espíritu Santo, tanto así como Elizabeth y el niño profeta también, lo cual este hombre al profetizar, miramos la realidad que eventualmente se llevó a cabo con el nacimiento del Salvador. Y en esta tarde quiero hablar acerca de por qué debe de Jesús regresar a cumplir las profecías que faltan. Muchas profecías acerca de Jesús se cumplieron al nacer en Belén. Eso lo hemos leído, lo hemos entendido. Otras profecías sobre Cristo se cumplieron en su muerte y en su resurrección. Ahí, cuando las personas que estudiamos la palabra del Señor, miramos cómo estaba profetizado en el Salmo 22, sí, en el Salmo 22, ¿verdad? En el Salmo 22,
como estaba profetizado prácticamente la vida del Señor Jesucristo. Y todo esto se ha ido cumpliendo, pero aún faltan profecías por cumplirse. Tenemos varias profecías sobre la segunda venida de Cristo. La promesa de Jesús que se encuentra en el capítulo 14 de Juan, donde él dice que fue a preparar morada para nosotros. Y es prácticamente una profecía que está sin cumplirse. Eso se cumplirá cuando ya Él nos levante, cuando ya nos lleve con Él y que ya estemos con Él, que nos reunamos con Él en las nubes, como dice la palabra, en el momento de que venga a levantar la iglesia. Lo que le decimos nosotros, el rapto, el arrebatamiento, o como han dicho algunas personas, ¿cómo le llaman? Cuando alguien así como hicieron este asunto con Shelley, hasta los teólogos están llegando a decir que seremos secuestrados de aquí, desde este mundo. Así es sagrado, porque seremos levantados automáticamente, sin ningún aviso ni nada, como nos enseña la palabra, que Él vendrá como ladrón en la noche, que por eso debemos estar listos, como hablamos la vez anterior. Miramos también que la promesa que se encuentra en Hechos capítulo 1, verso 10 y el 11, donde los ángeles le hacen saber a los apóstoles, a los discípulos, les hacen saber que este Jesús, que así como se fue, así regresará. Cuando hagamos un tipo de estudio como este, los que sabemos las Escrituras, debemos de hablarlas. No me van a perturbar. Cuando hacemos un tipo de enseñanza, hasta vale la pena participar. Dice que le dijeron a este mismo Jesús, así como lo ven elevarse, de esta misma forma regresará. Por eso tenemos la enseñanza que Cristo vive en un cuerpo físico como nosotros, pero es un cuerpo glorificado, y que en ese cuerpo, como se levantó, en ese mismo cuerpo regresará también. Luego tenemos también la promesa de Pablo en 1 Tesalonicenses, como ya mencioné, que enseña que cuando Él venga a levantar la iglesia, la generación que esté en esos días, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que quedemos, los que estemos o estén en ese tiempo, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Imagínese lo que es abrir y cerrar de ojos nada más. Quiere decir que ni cuenta nos vamos a dar, hermano, cuando esto suceda. Esas profecías son profecías que no se han cumplido y que están por cumplirse, y ese es el motivo por el cual el Señor tendrá que regresar. Y cuando digo tendrá, porque como ya mencioné, Él no miente. Se ha ido llevando a cabo una tras otra las profecías. Si pudiéramos contarlas, he oído un pastor experto en profecía, y dice que hay alrededor de 300 profecías cumplidas. Obvio que yo no tengo la capacidad de ser tan letrado para sacar todo eso, pero los que estudian esto dicen que son alrededor de 300 profecías ya cumplidas. Cristo debe regresar para completar su obra en las naciones. Los pasajes bíblicos concernientes a su labor en las naciones deben cumplirse. El Señor hay bastantes profecías en el Antiguo Testamento, y en el Evangelio, en las enseñanzas que tenemos, Él estuvo predicando lo que se llama el reino de Dios, y el reino para reinar en las naciones. Y como mencioné la semana pasada, la venida de Cristo no se debe de confundir con la venida del arrebatamiento. El regreso de Cristo en el arrebatamiento solamente viene en las nubes. El regreso de Cristo a reinar lo vamos a estar mirando el domingo que viene,
en el momento en que vendrá, qué sucederá. Hay algo que menciona que es preocupante. Es preocupante porque sucederá la apostasía. La apostasía se refiere a personas que conocen el Evangelio perfectamente bien y que se vuelven apóstatas. Apóstata quiere decir una persona que conoce y luego lo niega. Apenas miré la semana pasada de un gran teólogo cristiano que escribió en las redes sociales, escribió: ya no soy cristiano y estoy muy feliz. Un cristiano americano que ha escrito libros tremendos, escribió. Y esa es una compasión que personas que realmente, como dijo un experto, dijo, esas son personas que son profesionales, pero que todo lo que hacen no lo hacen en el amor de Dios, lo hacen en la sabiduría humana. Son tan sabios y tan inteligentes. Y yo puedo extender un poco más, y es una crítica, lo hacen para lucrar también con sus libros. Hay profetas que han profetizado en años. Al principio, cuando me convertí al Evangelio, vi un programa de profecía que ellos casi garantizaban que para el 2013 era el fin. No el fin, el arrebatamiento. Y miren los años que estamos ya. Ya hace 8 años que pasó eso, ¿verdad? Y por eso hay que tener cuidado, no pegarse uno a hombres nomás porque sean carismáticos, porque se oiga muy bien, porque hablen mucha Biblia. Yo creo que mejor hay que leer nosotros y vivir confiados en lo que hemos creído. No somos las personas más inteligentes, no somos las personas más sabias para expresar la palabra del Señor, pero hay que estar confiados que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en el amor de Dios, por el amor a Dios, por lo que ha hecho en nuestras vidas y por lo que Él pueda hacer a través de nosotros hacia otros. Eso es el amor de Dios, amados. Número 1, debemos amarnos los unos a los otros, y si nosotros nos amamos los unos a los otros, esa es la palabra que el mundo conocerá que somos verdaderamente sus discípulos. Los profetas escribieron acerca de su obra de expiación. Eso lo encontramos en el Salmo 22 y lo encontramos naturalmente en Isaías 53. El Salmo 22 da una descripción tremenda, literal, de lo que pasó en la vida de Cristo. Lo mismo en Isaías 53, y son profecías cumplidas. Escribieron acerca de su resurrección, Salmo 16, 10 al 11 también. Dice que esa profecía nos enseña que su cuerpo no vería corrupción. ¿Qué quiso decir con esa profecía el salmista? Que el cuerpo de él no se quedaría en la tumba como el cuerpo de cualquiera de nosotros. Su cuerpo no sería comido por gusanos, su cuerpo no sería deshecho por la tierra, porque al tercer día se levantó en un cuerpo glorificado. Esas son profecías que nosotros podemos entender 100% sin ser unos escatólogos de profecía. No tenemos que ser especialistas en eso. Solamente tenemos que leer la palabra del Señor y mirar los acontecimientos como han pasado. Los profetas también escribieron acerca del reino de Dios. A estas profecías tenían que ver con Israel y otras naciones. Obvio que podemos mirar que Israel, podemos mirar el trato que tuvo el Señor con Israel, podemos mirar cómo los reinos que están mencionados en la Biblia
los profetas hablaron acerca de eso y todo eso se cumplió. Se cumplió la profecía de Nabucodonosor, que él vendría y destruiría a Israel. Y continuamente, hermanos, nosotros miramos cómo vez tras vez las profecías se van cumpliendo, pero hay profecías que no se han cumplido todavía, como esa que mencioné en Juan capítulo 3. Y esa se va a cumplir hasta cuando nos levante. Eso lo vamos a mirar ya prácticamente con él. Ahora, esta profecía que habla Zacarías aquí acerca de Jesús, acuérdese que Jesús no nace todavía. Acuérdese que él está hablando lo que el Espíritu Santo le dio y prontamente se cumplió. Y se cumplió al pie de la letra. Cuando analizamos el procedimiento, realmente se queda uno maravillado cómo Dios usa, cómo el nombre de Juan el Bautista no venía de descendencia de familia de ellos. Y cómo tanto la esposa Elizabeth como Zacarías, aunque estaba mudo, estaban de acuerdo. El mudo escribió en una tablilla que se llamaría Juan. Allí podemos mirar la gloria de Dios nosotros, hermanos. Aunque yo creo que los brujos lo miran como una adivinación, pero nosotros lo miramos como una revelación verdaderamente profética. Y por eso el Señor dijo que se cumplieron esas profecías, no solamente lo que pasaría con Israel, sino lo que vino sucediendo a través de los tiempos, los reinos que vinieron pasando y cómo se cumplieron, naciones que los profetas dijeron que quedarían exterminadas y quedaron exterminadas. Todo eso se fue cumpliendo. De modo que todavía falta algunas que se cumplan, y la que nosotros estamos esperando prácticamente es la venida del Señor a través de venir a levantarnos. Mientras que el Señor viene a levantarnos, tenemos una gran comisión, amados. Esa gran comisión debemos hacerla. El día de hoy me llegaron unos discos de California de la hermana María Elena. Me los mandó la hermana que la cuidaba. Y estaba volviendo a escuchar el testimonio de la hermana. Si usted quiere escucharlo, la hermana tuvo un momento de muerte y ella tuvo el momento de mirar, de estar presenciar lo que es el infierno y lo que es el cielo. Y es una compasión escuchar como la hermana llora de la visión que miró. Algo horrible. Y también quiero decirle que es muy peligroso ponernos a escuchar ese tipo de revelaciones, porque hay muchas que no son genuinas, hay muchas que no son reales, hay muchas invenciones. Cuando usted se ponga a escuchar un testimonio de este tipo, analícelo a ver si pega con la palabra. Y si no pega con la palabra, simplemente deséchelo. Pero si usted gusta tener un disco de eso, se lo puedo dar. Hay como unos 25 o 30 discos que me mandó la hermana Araceli. Y usted puede escuchar. La hermana estuvo congregando por un tiempo con nosotros. Una gran sierva de Dios, usada por el Señor para ganar almas tremendamente. Inclusive la que la estuvo cuidando en los últimos tiempos. Ella es una de las personas que ella ganó para el Señor. Y el Señor usó a esa mujer para que se viniera a cuidarla en sus últimos días de California. ¿Mandé? Y también para ella. Para que se vino a cuidarla de Texas a California. Estuvo alrededor casi 2 años, ¿verdad? Más de 2 años. Imagínense, la hermana dejó su vida de acá de Texas para ir a cuidar a la señora que le presentó el Evangelio. El Señor le daba un uso tremendo a esa mujer, con sabiduría, para guerra espiritual, para aconsejar, para todo. Y ella tuvo esa experiencia en el mirar el infierno y presenciar también lo que es la gloria de Dios en el cielo.
Yo le digo, si quiere, no los ando vendiendo para que no va a creer que estoy haciendo negocio. Los puede agarrar gratis. Lo puede agarrar y dárselo a alguien para que si no se convierte por la palabra que le da uno, a ver si se convierte por miedo de oír lo que dice la hermana. Pues sí, oiga hermano, porque es algo terrible lo que se menciona del infierno. Es algo terrible. La hermana no lloraba de adrede. Yo la miré dar testimonio y en veces ni podía siquiera dar el testimonio. Muchas de sus profecías sobre este reino están por cumplirse. Zacarías profetizó la conquista de los enemigos de Israel en Lucas 1, 70 al 74. Allí oímos la profecía como Zacarías lo dijo. Y realmente, si nosotros miramos, llegó el momento en que Israel fue libre de los romanos, que eran uno de los enemigos que tenían en ese tiempo. Y no nomás de eso, porque estas profecías se aplican también a una enseñanza donde nosotros tenemos la libertad en el Señor. En el mundo que vivimos, nosotros vivimos en una guerra continua todo el tiempo, las 24 horas. Así, las 24 horas. Cuando usted está dormido, si usted es una persona que nunca ora, usted nunca se cubre con la sangre de Cristo en oración, en alabanza y al Señor, es muy fácil que el enemigo le hable una mentira y usted la crea como verdad. Yo me acuesto a dormir como dice el Salmo 4, en los últimos versos. ¿Alguien ha leído el Salmo 4? ¿Alguien lo ha leído? Pues más vale que lo aprendamos a leer todos. En paz me acostaré, en paz dormiré. Porque solo en Jehová parece que si no lo tengo entero, porque solamente en Él, en Jehová, puedo dormir confiado, ¿verdad? No le hace que parezca una repetición, no le hace que le digan que está siendo romano, pero cúbrase con palabra de Dios. Cristo tiene que regresar para cumplir estas profecías a Israel y a otras naciones todavía. Una profecía se cumple, pero se cumple parcialmente y tienen un alcance diferente a diferentes tiempos. Cristo tiene que regresar para cumplir su obra en la naturaleza. Dice la palabra que la misma naturaleza clama, ¿verdad? Cuando leemos nosotros el contenido de lo que sucederá. Yo estaba leyendo el apóstol Pedro en la mañana, cuando dice que cuando venga, dice que los cielos y la tierra se fundirán y que serán quemados. Todas esas profecías faltan que cumplirse. Cristo tuvo autoridad sobre la naturaleza. Clamó la tormenta en el mar en Marcos 4:39, cuando le dijo a la tormenta, enmudece, y enmudeció. Dice que los acompañantes se quedaban con la boca abierta y preguntaban, que algunos decían, ¿quién es este? Que aún los vientos lo respetan, porque Él tiene potestad sobre la naturaleza. Y Él va a venir a tratar con este asunto de esta naturaleza, porque esta tierra contaminada que tenemos, dice que algún día va a ser quemada. El apóstol Pedro dice que así como se cumplió los tiempos del diluvio, así como todo terminó en agua, dice que entendamos que la tierra pertenece o viene del agua. Dice, por eso el pueblo de antes fue abnegado a través del diluvio. Y luego da una ilustración. Pero dice que así como esto sucedió, recordemos que Noé fue salvado a través de la obediencia. Y es una ilustración que nos da a nosotros que no importa lo que pase, si vienen tiempos difíciles, vienen tiempos terribles, que de antemano se está viendo tremendamente por ahí muchas cosas que están queriendo
que está planeando el mundo. Hay este señor César Vidal, ¿verdad? Él habla acerca de lo que le llaman en inglés un reseteo le llama él. Es como hacer reset su teléfono. Están hablando de cambiar toda la economía. Y todo esto apunta a la venida del Señor ya definitivamente. Porque este asunto no se había mirado antes de que quisieran cambiar el sistema de la economía. Es una historia muy larga. Yo, como ya mencioné antes, la Judith me mandó un video. Yo pienso que tiene más de una hora. ¿Lo leíste? ¿Lo miraste todo tú, Guille? Es como más de una hora, ¿verdad? Pero si uno pone atención de veras a todo lo que está pasando, el hermano da datos, no nada más está dando opiniones de él. La única opinión que yo miro de él es en el asunto de vacunas. Y él no insta a nadie en que se vacune o que no se vacune, ¿verdad? Porque ese es un asunto que los seres humanos debemos, con nuestro libre albedrío, debemos de proceder. No de ser aconsejados por alguien para si algo no resulta, no culpemos a nadie. O si algo está bien, que no agarremos honra y gloria también. La situación está difícil por venir, amados. Hablando sobre la naturaleza. Dice que caminó sobre las aguas en Juan 6:19 cuando es invitado a caminar sobre las aguas Pedro le dice: si eres tú, permíteme caminar también, yo también, y caminó. Y también hay una gran enseñanza ahí cuando Pedro quita la vista de Cristo. Eso tiene una enseñanza tan profunda de que nos enseña, si entendemos el motivo del suceso, es para enseñarnos que cuando nosotros quitamos la vista de Cristo, fracasamos. Si Pedro hubiera seguido mirando a Cristo y caminando, ni cuenta se hubiera dado que iba caminando sobre el agua. Yo le aseguro que hay cosas que nosotros hemos hecho que ni nos hemos dado cuenta cuando tenemos nuestros ojos puestos en Cristo. Y claro que no nos hemos dado cuenta para no gloriarnos también. Porque hay gente que se cree muy ungida por las señales que el Señor hace, y que en veces ni son del Señor. Yo no sé si alguien ha notado que el Señor, cuando entró a Jerusalén, entró en un burro que nadie había montado, ¿verdad? ¿Alguien tiene conocimiento de lo que son los asnos sin montar? Mi hermana Luz María sí, porque somos de aldea, y yo también. Roberto no, porque Roberto es de la Ciudad de México. ¿De dónde eres? De Morelos. ¿Pero qué no está pegado por ahí? No, entonces no está pegado. Un asno que no ha sido montado es un asno salvaje. Y si nosotros nos preguntamos cómo es que ese asno que no estaba montado, el Señor lo montó, pues Él tiene potestad sobre la naturaleza. Y no podemos hacerle un milagro, simplemente podemos mirar que el Señor tenía todo en control. Y eso, y usted ya sabe que lo encuentra por ahí en el capítulo 19 de San Lucas y el verso 30. Cristo ejerció autoridad sobre la naturaleza en su muerte. ¿Qué sucedió? ¿Verdad que el sol se oscureció? ¿Verdad que hubo un gran terremoto? ¿Verdad que la cortina del templo se rompió? Dice la palabra que las piedras se partieron. Imagínese lo que sucedió en ese momento. Dice que hubo 3 horas de oscuridad. En veces es difícil mirar lo que es la incredulidad. Estas personas habiendo mirado todo eso, y muchos de ellos no se arrepintieron mirando todo eso.
Y cuando nosotros leemos Apocalipsis, dice la palabra que vienen tantas plagas, lo que se llama vienen tantas juicios, que los seres humanos los van a estar pasando y aún así no se van a arrepentir. Eso quiere decir que el Señor dijo que Israel era un pueblo de dura cerviz, ¿verdad? Yo pienso que nosotros mirando tantas señales, igual que los israelitas, que lo que miraron, yo creo que somos más de dura cerviz porque nosotros tenemos una Biblia ya ordenada. Ya tenemos una Biblia, podemos leer un libro de Génesis a Revelaciones, sabemos cómo empezó y cómo va a terminar. Ellos todavía apenas era el proceso, y aunque miraron cosas que nosotros no hemos mirado, había un motivo. Pero eso es lo que es la incredulidad. Dice la palabra que ellos, por la incredulidad de no haber creído, de haber aceptado lo que los 10 espías aprobaron, les costó 40 años de desierto. Y la palabra nos enseña aquí que el Señor tiene potestad sobre la naturaleza, tiene potestad sobre el tiempo. Dice que el templo, la cortina del templo se rasgó, se partió en dos. Tengo entendido que no era una cortina muy sencilla. Algunos han dicho que era tan gruesa como 3 pies de ancha, 3 o 4 pies de ancha. Recuerde que la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo y era para la protección. Yo no sé si no has estudiado tú, Roberto, la anchura que tenía, pero es algo tremendamente grueso lo que era. Y dice que cuando el Señor entregó el Espíritu sucedió ese asunto, ese terremoto. ¿Y quién cree usted que lo causó? La potestad del Señor. La potestad del Señor. Dice, cuando Cristo regrese para establecer su reino en la tierra, será fructífera. Isaías 35:1. En Isaías 35:1 dice que el desierto florecerá. Dice que será algo maravilloso cuando venga su reino. Aquí estamos mirando por qué tiene que venir Cristo. ¿Por qué tiene que regresar? Porque todo esto se tiene que cumplir y no se ha cumplido todavía. Entonces debemos tener la seguridad que vamos en buen camino todavía. Y que a través de ir en un buen camino, de entender el tiempo que estamos viviendo, analizar lo que pensamos, analizar cómo nos comportamos. Por ejemplo, hay un gran problema en el mundo, lo que se llama el racismo. Creo que nosotros, los que conocemos la palabra del Señor, tenemos la capacidad de entender que todos venimos de una misma sangre, ¿verdad? Los negros no vienen de una sangre, los blancos no vienen de una diferente sangre. Nosotros los mestizos no venimos de una sangre diferente. Dice que todos los seres humanos, eso lo encuentran en Hechos 17, que todos venimos de una misma sangre. Y cuando hablamos de una misma sangre, así seamos negros, seamos blancos, seamos amarillos, como le dicen a los chinitos, sean coreanos, lo que seamos, venimos de una sola sangre. Y por eso tenemos que estar conscientes que como hijos de Dios debemos aprender a vivir un evangelio balanceado. Si acaso tenemos nuestras diferencias de pensamiento por la palabra, por lo que entendemos, a fijarnos que es cómo nos expresamos, porque no recuerdo que el Hugo me estaba platicando, dice que estaba un individuo echando fuera demonios
y que estaba echando el demonio espíritu de esto, espíritu de aquello. Y yo que de repente dice, este trae el espíritu del indio. Oiga, hermano, pues que el indio no es igual que nosotros. ¿Cómo que el espíritu del indio? ¿O le gustaría a usted que dijeran, este es el espíritu del mexicano? Pues claro que no, hermano. Y luego un hombre de Dios echando fuera demonios según él. Cuidado, hermanos. Isaías 35:1 dice que cuando Cristo regrese, el desierto florecerá como una rosa. Eso dice ahí en el capítulo 35, el verso 1. Cristo tiene que volver para completar su obra en los creyentes. Recuerde que esa es la obra más hermosa que el Señor tiene aquí en la tierra. Fíjese que es tan hermosa que Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. No voy a estar pensando que el Señor, porque oí por ahí que una iglesia blasfema, que no es evangélica, dijo que Cristo no es Cristo sin la iglesia. ¿Se imagina? Cristo no es Cristo sin la iglesia, dijo. Yo no sé cómo alguien se anima a hablar cosas que luego que lo repitan. Recuerde que nosotros somos algo muy importante para Cristo. Porque aunque nosotros le alabamos y le adoramos al Señor, Él tiene muchos millones de ángeles que le alaban y le adoran. Pero como creación, nosotros como creación de Él, como hijos de creación, Él nos ama con amor eterno, dice su palabra. Y esto es lo que falta. Número 1, encontramos que Cristo, la obra de los creyentes, Cristo empieza una buena obra en nosotros en la conversión, en Filipenses 1:6. Lo que se llama sus hijos, los hijos adoptados. Nos hace nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17. Sabemos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que hicimos, que fuimos, pasaron, todas son hechas nuevas. Hablaba con una persona y me dice la persona, dice, fíjate que me siento muy mal, dice, porque estoy enfermo, dice, de cirrosis. Dice, y es que pues yo tengo la culpa, yo me lo busqué. Le digo, todos nos buscamos ciertas situaciones, pero lo que tú debes en realidad estar seguro primeramente es que si tú estás en Cristo, eres una nueva creación y todo lo que tú hiciste es mal, aunque lleves consecuencias, se quedó atrás. Y Cristo tiene que venir porque ha prometido que va a venir a levantar una iglesia. Cristo tiene que venir porque dice que va a venir a establecer un reino terrenal por 1000 años. Hay unas grandes controversias en todo esto entre los escatólogos, de que unos dicen que es un reino de veras, otros dicen que es un reino solamente simbólico. Yo creo que nosotros no debemos estar enfocándonos tanto en lo que venga, cómo venga, qué suceda, qué no suceda, como estar listos para que suceda lo que suceda, nosotros estemos preparados. Apenas en lo que estudiamos en el domingo, en la prédica del domingo pasado, nos enseña que debemos estar preparados, que somos hijos de luz, somos hijos del Señor, tenemos la presencia del Señor, que estemos conscientes que si Él va a venir como ladrón en la noche, debemos estar sobrios. ¿Qué quiere decir sobrios? Tener nuestra mente ocupada en las cosas del Señor, no tener la mente ocupada en las cosas del mundo. El mundo ofrece muchas cosas que podemos verlo en la realidad de cada día. Personas que mueren y tienen cantidad de bienes, ¿y qué es lo que se llevan? No se lleva nada uno. El patriarca Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo ¿qué? Regresaré. Yo no sé por qué se apega uno a tanto aquí en la tierra. Sabemos, conocemos, entendemos. Miramos los millonarios que dejan las mansiones
y no se lleva nada. Ni siquiera aceptan a Cristo porque viven en su mundo de posesiones. Y creo que debemos tener la mente muy sobria nosotros para entender eso. De que está primero las cosas del Señor, está primero vivir, estar seguros de que si me muero ahora, me voy con Él. Ya lo dije una vez y lo vuelvo a repetir. Y ya cuando miren que son muchas veces me dicen, hermano, ya son varias. Cuando el Señor me dio una palabra allá en Zacatecas de que me preparara, y lo primero que yo hice, yo me puse a meditar, dije, Señor, yo hice lo que dice la palabra ahí, hermanos, en el profeta, en el rey Ezequías. Yo me puse a meditar y dije, Señor, ¿tengo pecados escondidos? Porque si yo me voy a morir, yo quiero estar seguro que no voy a quedar por pecados. Y nosotros continuamente, día tras día, hermano, debemos estar examinando nuestro corazón. Día tras día. ¿Estará muy difícil eso? No, hermano. No. Si todos los días comemos, ¿por qué todos los días no vamos a poder orar? Y decirle al Señor, Señor, enséñame, escudriña mi vida. Si hay algo que estoy haciendo indebidamente, tráelo a mi mente, tráelo a mi corazón para enderezarme. Ya vamos a terminar. Nos hace nuevas criaturas, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, como ya mencioné. Nos involucramos en el gran plan de Dios para nuestra vida. Romanos 8:28, ¿qué dice? Que todo lo que sucede, las cosas que suceden, nos benefician a nosotros para algo. Cuando estemos pasando por una tremenda tribulación, amados, la pregunta no es ¿por qué? La pregunta es ¿qué me quieres enseñar a través de esto, Señor? Él dice que las cosas que nos pasan como hijos, a los que amamos a Dios, para bien son. Entonces, si Él ha dicho eso, nos ha dicho que en el mundo tendríamos aflicciones y que hay momentos difíciles. No puede haber momentos más difíciles que los que pasó Él, amados. Dice la palabra que no somos todavía lo que podemos ser. Somos todavía santos en proceso. En otras palabras, somos santos imperfectos. Pero estamos en un proceso, amados. Y eso se va a cumplir cuando venga el Señor y levante a su iglesia. Y esa iglesia, tenemos la esperanza, como se nos ha enseñado, es la posición que tenemos, que eso va a ser antes que venga esa gran tribulación. Y si sucede así, debemos estar listos. Y si no sucede así, debemos estar listos. No se ponga a pensar nada más. Oh, voy a estar pensando en el rapto de la iglesia nada más. No. Póngase a pensar en estar listos para ese tiempo, si es que llega en la generación de nosotros. Y si no llega, pues para cuando durmamos, cuando vayamos a la tumba, que estemos listos. Porque a mí me ha tocado sepultar personas que son cristianas que no tengo la seguridad que se hayan ido bien. Pero en fin. Dice la divina palabra en primera de Juan 3:2, que cuando él venga y nos vayamos con Él, seremos como Él, seremos semejantes a Él. No malentienda las cosas, no seremos Cristos. Él es el único Cristo. Pero dice que tenemos una semejanza. ¿Por qué? Porque nosotros somos hechos a semejanza de Dios. Tenemos emociones de Dios. Tenemos actitudes de Dios. Pero no somos dioses, como un apóstol que nos robó a una gente enseñándoles que éramos dioses. El Cristo que nació, el Cristo de la Navidad que nació y donde leímos, en la profecía que leímos, vendrá otra vez.
Él nos está preparando para aquel gran día. ¿Estamos listos en realidad todos para ese gran día? Es una pregunta que se queda solamente allí con ustedes. Debemos estar preparados. Porque cuando se pone a leer usted los evangelios, usted mira la exhortación, que estemos listos, estemos preparados. No que se nos haga una rutinita de venir nada más a la iglesia y que de repente llegue el arrebatamiento y nos quedemos ahí sentados en las bancas. Póngase de pie en esta tarde. Padre, estamos en su divina presencia en el nombre de Jesús y le damos gracias, Señor, porque vivimos en una esperanza, Señor, de seguridad. No se ha cumplido todo lo que usted ha prometido que va a suceder. Y estamos conscientes. Y por eso en esta noche le damos gracias, Señor, porque a través de su palabra nos hace el recuerdo que ha hecho por años y años y años a la iglesia, Señor. La diferencia es que lo hace en unos tiempos a uno y en otros tiempos a otros. Pero la enseñanza es la misma siempre, Señor. Por eso le damos gracias en este día, suplicándole a mi Señor que las necesidades que tiene, Señor, su iglesia, al conocerlas usted, Señor, su divina mano se manifieste. Oramos y le damos gracias, Señor, porque nos ha escogido como hijos, nos ha dado mandamientos y esos mandamientos nos instan a a cumplir la gran comisión, Señor. Le suplico que nos ayude, Señor, a darnos el querer como el hacer para esparcir su palabra, Señor, para llevarla, Señor, a otros, para no avergonzarnos, como dice el apóstol del Evangelio, conociendo y sabiendo que es poder de Dios para los que se salvan, Señor. Señor, que la voluntad suya, Señor, se siga moviendo en nuestras vidas, que nos inste para que la voluntad de nosotros se levante, Señor. Rompemos toda pereza, rompemos todo descuido, Señor, en el nombre de Jesús. Lo desatamos de nuestras vidas, confiando y creyendo, Señor, que usted escucha, Señor, la oración. Confiando y creyendo que al pedirle a mi Señor usted nos ayuda, nos insta, Señor, nos despierta, nos guía. Dice su palabra que su Espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por eso, mi Señor, en esta tarde le suplico que nos despida de este lugar, mas no de la presencia suya. Que su presencia siga moviendo nuestras vidas, Señor, y que de servicio a servicio, Señor, nosotros nos estemos alimentando y confiando, Señor, en lo que oímos, que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores, Señor. Aunque sea en lo más mínimo, Señor, pero que usted se glorifique en lo que hagamos. Lo declaro hecho, Señor. Y por ello, mi Señor, le suplico que al despedirnos de aquí de la casa suya, Señor, nos bendiga yéndonos, estando y regresando. Y que al final de todo siempre le demos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Y recuerde que el Señor viene y hay que estar listos.